Lámpara es a mis pies tu palabra y luz a mi camino. Todo aquel que guarda tu palabra limpio será su camino. Lámpara es a mis pies tu palabra y luz a mi camino. Todo aquel que guarda tu palabra limpio será su camino. Isaías capítulo 9. Y vamos a estar mirando, hermanos, en este día del versículo 8 hasta el capítulo 10, versículo 4. Entonces, para no hacer mucho tiempo en la lectura, hermanos, les voy a pedir, por favor, si podemos leer del versículo 8 al versículo 12. Y a lo largo del sermón vamos a estar leyendo lo que continúa hasta llegar al versículo 4 del capítulo 10. Entonces, si se puede poner sobre sus pies, Isaías capítulo 9, versículo 8 al versículo 12. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El Señor envía mensaje contra Jacob y cae sobre Israel. Y todo el pueblo lo sabe, es decir, Efraín y los habitantes de Samaria, los que con arrogancia y orgullo de corazón afirman: los ladrillos han caído, pero con piedras labradas reedificaremos. Los sicomoros han sido cortados, pero con cedros los reemplazaremos. Por tanto, el Señor levanta adversarios de Rezín contra ellos e incita a sus enemigos, los arameos en el oriente y los filisteos en el occidente, que devoran a Israel a boca llena. Con todo eso, no se aparta su ira y aún está su mano extendida. Amado Dios, tu palabra, Señor, es fiel y verdadera. Tu palabra es la espada que tú usas para venir, Señor, y quebrantar los corazones. Señor, y la usas como un espejo donde nosotros nos podemos ver reflejados y podemos mirar nuestras imperfecciones delante de ti. Delante de ella nadie puede ocultar su corazón, porque penetra lo más profundo de nuestro ser y revela las intenciones que hay en nosotros. Señor, yo te pido, ayúdame a predicar tu palabra, Señor. Yo sé que el mensaje de este día, Señor, es un mensaje confrontador. Es un mensaje, Señor, que nos va a llevar, Señor, a examinarnos a la luz de tu gloriosa palabra, a la luz de tu santidad, Señor, pero también, Señor, a la luz de tu ira y justicia. Por tanto, le ruego, dame palabras sencillas, Señor, llenas de gracia, de amor y misericordia, pero que sean, Señor, llevadas por tu Espíritu Santo a cada corazón, para poder venir y para poder afirmar a tu pueblo en medio de estos tiempos, Señor. Ayúdame, Rey, porque tú eres santo, tú eres perfecto, Señor. Yo, Señor, solamente soy carne, Señor. Pero, Señor, dependo del poder de tu Espíritu para poder predicar en este día, Señor. Gracias, Cristo. Amén, amén. Pueden tomar su lugar, hermanos. Bueno, he titulado, hermanos, el sermón de este día, la ira de Dios contra Israel. La ira de Dios contra Israel. Y el sermón está estructurado, como ustedes saben, de la siguiente manera. Primeramente voy a empezar con una introducción y a continuación estaremos mirando 4 cosas que traen la ira de Dios sobre su pueblo. 4 cosas que traen la ira de Dios sobre su pueblo. La primera es la arrogancia. La segunda es la autosuficiencia. La tercera es
la destrucción propia. Y la cuarta, el egoísmo y la injusticia social. Y estaré terminando con una pequeña aplicación hacia nuestras vidas. Entonces, a manera de introducción, hermanos, nosotros sabemos y hemos contemplado a lo largo de nuestra vida como iglesia y como cristianos, que la palabra de Dios nos enseña que conforme van pasando los tiempos, las iglesias se van llenando de hombres y mujeres que se apartan de la palabra de Dios. Y hay una forma, hermanos, como hoy en día nosotros hemos mirado, que muchas iglesias se han apartado de la palabra perfecta, pura y santa del Señor Jesucristo. Y es que muchos hermanos están convencidos que Dios no puede mandar al infierno al pecador. Muchas personas, hermanos, y los púlpitos están cada día predicando más acerca de un Dios tolerante, de un Dios que pasa por alto la iniquidad del hombre como si a él no le importara nada. Como si Dios, hermanos, ha cambiado su santidad, su justicia, su ira por amor, por gracia y misericordia. Ya no se predican desde los púlpitos a ese Dios de ira y de justicia, a ese Dios de justicia que trata con el pecado directamente. Hoy en día, hermanos, los púlpitos están llenos de mucha psicología y nada de palabra de Dios. ¿Por qué digo eso? La psicología ha hecho un gran trabajo, hermanos, engañando a las personas y metiendo sus ideologías y filosofías de la manera como ellos vienen y perciben el pecado. La psicología enseña, hermanos, que cuando una persona viene y quebranta la ley de Dios, comete pecados, oh, no, lo que tú estás haciendo no es pecado, tú no te sientas culpable. Lo que tú acabas de hacer es solamente un error que pasó en tu vida. Y todo esto ha sido producto del ambiente donde tú estás, donde tú has vivido. Es producto de que tus papás vinieron y no te enseñaron correctamente cuando eras pequeño. Es producto de que cuando eras pequeño te quedaste huérfano. Por eso vienes y creciste de esa manera tan violenta, tan malvada, tan perversa. Sin ningún tipo de justicia en tu mente y en tu corazón. Pero tú no te preocupes, eso solamente son errores. Y eso no tiene nada de malo. Oh, esta persona es un asesino porque cuando él era pequeño pues fueron muy violentos con él y él es asesino, pero nosotros tenemos que tolerar todo eso. Oh, este hombre golpea a su esposa, pero tú no te preocupes. Él creció mirando cómo golpeaban a su mamá también y por eso él hace lo mismo. Solamente son errores que se van cometiendo. Y en las iglesias hoy se tolera todo ese tipo de cosas. Hombres que golpean a sus esposas, hombres que vienen y maltratan a sus hijos, hombres que vienen y adulteran. Y cuando estoy hablando de hombres, hermanos, me estoy refiriendo tanto a hombres como a mujeres. Hombres, hermanos, que viven el cristianismo como a ellos mejor les parece. Y todo bajo el nombre y la cobertura de que hay que ser tolerantes y soportar todo sin levantar la voz. No, pero aquí ¿cómo tú vas a venir y vas a hablar con esta persona que cometió adulterio? Tú no eres tolerante. Tú tienes un pensamiento arcaico, retrógrada. Tú tienes un pensamiento de juicio. La iglesia, hermanos, debe de tener cuidado de no ser influenciado por este pensamiento de un Dios que no puede condenar al pecador a las llamas del infierno eterno. Yo creo que Dios todavía, hermanos, es el mismo ayer, hoy y por los siglos.
Es el mismo Dios santo, justo y perfecto, lleno de ira. Así como es el mismo Dios de gracia, de bondad, de paciencia, de misericordia, por los siglos de los siglos. Yo creo en ese Dios. Pero cuando nosotros venimos, hermanos, y miramos, y lo que hemos estudiado en estos meses de Isaías, nosotros miramos que Dios trata con el pecado de una manera directa y que Dios deja ver su ira contra el pecado de su pueblo. Y en estos pasajes que vamos a estar mirando, de Isaías capítulo 9, versículo 8, a Isaías capítulo 10, versículo 4, nosotros miramos, hermanos, en una especie de canto o de estrofa, que van a ser 4, nosotros miramos al final de cada estrofa, hermanos, de esta canción, de este poema de Dios, que Dios está enojado. Mire conmigo, por favor, Isaías 9:12. Isaías 9:12. Es la primera parte de esta estrofa al final. Los arameos en el oriente y los filisteos en el occidente, que devoran a Israel a boca llena. Con todo eso no se aparta su ira y aún está su mano extendida. Versículo 17. Por eso no se complace el Señor en sus jóvenes, ni se complace en sus huérfanos, ni de sus viudas, porque todos ellos son impíos y malhechores, y toda boca habla necedades. Con todo eso no se aparta su ira, y aún su mano está extendida. Versículo 21. Manasés devoró a Efraín, y Efraín a Manasés, y ambos están contra Judá. Con todo eso no se ha apartado su ira, y aún está su mano extendida. Capítulo 10, versículo 4. Solo queda encorvarse entre los cautivos o caer entre los muertos. Con todo eso no se aparta su ira, y aún está su mano extendida. Dios, hermanos, dice el profeta Isaías, Dios está enojado contra el pecado. Dios está enojado contra el pecado porque Dios aborrece el pecado. La palabra de Dios es específica y nos enseña que Dios trata directamente con el pecado de una manera airada. Mire conmigo el Salmo 2, por favor. Salmo 2. Y vamos a mirar, hermanos, la perspectiva de Dios. Y aquí cuando nosotros miramos el Salmo 2, estamos hablando del futuro. Estamos hablando de la venida de Cristo en su segunda venida. Mire lo que dice el 2, versículo 2. Se levantan los reyes de la tierra y los gobernantes traman unidos contra el Señor y contra su ungido. Traman contra Dios y traman contra Cristo, diciendo: rompamos sus cadenas y echemos de nosotros sus cuerdas. El que se sienta como rey en los cielos se ríe. ¿Quién se sienta en el trono alto y sublime? El Dios poderoso. Dice que Él se sienta en los cielos y se ríe. El Señor se burla de ellos. Hermanos, qué tremendo es esta imagen. Dios sentado en su trono alto y sublime, burlándose de aquellos que vienen y traman contra Él. No solo se ríe, pero dice, se burla de ellos. Qué tremendo, ¿no? Versículo 5. Luego les hablará en su ira y en su furor los aterrará diciendo: pero yo mismo he consagrado a mi rey sobre Sión, mi santo monte. Ciertamente anunciaré el decreto del Señor que me dijo: mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré las naciones como herencia tuya y como posesión tuya los confines de la tierra. Tú quebrantarás con vara de hierro
los desmenuzarás como vaso de alfarero. Ahora pues, oh reyes, muestren discernimiento, reciban amonestación, oh jueces de la tierra, adoren al Señor con reverencia y alégrense con temblor, honren al Hijo para que no se enoje y perezcan en el camino, pues puede inflamarse de repente su ira. Cuán bienaventurados son todos los que en Él se refugian. Hermanos, cuando nosotros miramos esto, el escritor está hablando del futuro cuando Cristo venga. Cuando aquellos reyes, cuando aquellos jueces, cuando aquellos hombres que se levantaron contra Dios, aquellos que escucharon el evangelio, aquellos que vinieron y dijeron, no, nosotros no queremos que Dios venga y Dios reine en nuestros corazones. Aquellos que se levantan su puño contra Dios, dice, cuando venga el Señor, los va a quebrantar con vara de hierro. Sus rodillas van a ser golpeadas y van a venir y se van a arrodillar delante del Rey de Reyes y Señor de Señores. No lo van a hacer de una manera donde ellos, hermanos, con su propia actitud de gozo, se van a arrodillar delante del Rey. Cristo los va a arrodillar de una manera forzosa. Y nosotros miramos que el Salmo 2 habla de ira, habla de enojo. Todo lo contrario a lo que se predica hoy en los púlpitos. ¿Cómo es posible que Dios puede venir y que Dios puede condenar al pecador? No, 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 Dios es un Dios de amor. Dios es amor, pero también Dios es fuego consumidor. Dios nunca va a tener por inocente al impío. Dios nunca va a pasar por alto el pecado de nadie, hermanos. Ni mi pecado, ni su pecado. Mucho menos el pecado de aquellos que se levantan contra Cristo. Hoy se ríen del Evangelio, hoy se ríen de Cristo. Hoy se ríen de la palabra de Dios. Pero dice el Señor, se ríe de ellos desde su trono santo. Porque Él sabe que un día va a regresar con poder y juicio. Hermanos, el pecador en cualquier momento puede morir y caer en las manos de un Dios airado. Dios es santo y trata con el pecado. Dios no lo deja pasar. Cuando Dios mira una injusticia, hermanos, Dios está en contra de la injusticia. Dios tiene una ira santa contra el pecado. Y nosotros como hijos de Dios que profesamos ser cristianos, nosotros también, hermanos, deberíamos de tener una ira santa contra el pecado. Pero muchas veces, hermanos, miramos las injusticias y a veces hasta nos cae en gracia. ¿Cómo reacciona usted cuando escucha una noticia de que un niño, hermanos, vino y fue muerto, fue abusado físicamente por hombres malvados y perversos? Cuando un niño recién nacido viene y es tirado en un bote de basura. Cuando una mujer es golpeada y masacrada hasta que pierde la vida, usted viene y en su corazón dice, tal vez ya se lo había ganado. O en su corazón, hermanos, hay un enojo santo, decir, ¿cómo es posible que esto esté pasando? ¿Cómo es posible que todo ese pecado pueda venir y pueda estar ahí? ¿Le duele? ¿Realmente hay un enojo santo cuando usted viene y mira el pecado? Y si es así, hermanos, imagínense al Dios santo y todopoderoso. Aquel que vive en santidad eterna. Aquel que no puede ver lo malo. Si nosotros como cristianos, hermanos, muchas veces nos llenamos de ese enojo al mirar injusticias, ahora imagínese a Dios. Ahora imagíneselo a Él. Cómo Él actúa cuando Él mira el pecado. Hermanos, como iglesia, cuando muchas veces venimos y rechazamos su palabra, todo lo que Él viene y nos habla, hermanos, Dios tiene que venir y Dios tiene que tratar con su iglesia también. Dios trata con su pueblo. Fíjense, esta semana le mandé a los varones un video de un hombre, de un pastor,
Él estaba hablando sobre un pastor, hermanos, que muchos de nosotros que hemos estado estudiando y a veces utilizamos comentarios y libros de otros hombres que Dios ha utilizado para edificar a su iglesia. Este hombre es muy conocido. Y este hombre, siendo un hombre de una edad también ya un poco avanzada, vino y cayó en un pecado de adulterio. Y sabes, por más que este hombre viniera y por más que este hombre, hermanos, hubiera servido al Señor cuando él vino y pecó y su pecado Dios lo trajo a la luz. ¿Sabes de qué manera vino y la iglesia actuó? La manera como la iglesia actuó contra este pastor, hermanos, al venir y mirar la santidad de Dios, fue que la iglesia lo destituyó del pastorado. Porque nosotros creemos, hermanos, que cuando un pastor cae en un pecado sexual, en un pecado de adulterio, ese hombre ya no puede volver a pisar nunca más el púlpito. La palabra de Dios dice que hay un pecado que no viene y que siempre permanece en la mente y está en Proverbios, usted lo busca. Y es aquel que dice que viene y comete adulterio, dice, su mancha jamás se borra. Y la iglesia vino y trató con él directamente. Eso no quiere decir, y quiero ser muy claro en esto, hermano. Eso no quiere decir que si ese hombre se arrepiente, Dios no va a perdonar su pecado. La palabra de Dios dice que si nosotros confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestra maldad y limpiarnos de toda nuestra iniquidad. Dios perdona nuestro pecado, pero ya ese hombre ya no puede volver a enseñar desde un púlpito, porque todos saben lo que él hizo. Y su pecado es algo visible a toda la congregación y a los que están allá afuera. Pero muchas iglesias, no importa si se arrepintió, que vuelva otra vez al púlpito. Eso va en contra de la palabra de Dios. Dios trata con el pecado, hermanos. Dios trata con el pecado. Él es justo. Y la iglesia, este pastor dice, oye, ¿era correcta la manera como la iglesia actuó? Claro que era correcta. Claro que era correcta. Porque cuando uno está detrás de un púlpito, hermanos, todos lo están viendo. Y cuando una persona peca en esa área de su vida, en lo sexual, eso queda como una marca indeleble. Nunca se va a borrar. Sí puede ser perdonado el pecado, el pastor puede ser restaurado, puede congregarse, pero no puede volver a enseñar la palabra de Dios. Eso se lo dejo como una nota ahí, hermanos. Isaías, hermanos, ha venido y él ha hablado. Dios está enojado contra la maldad. Dios está enojado contra los malos y su ira es una cosa terrible. No se puede jugar con Dios. Si seguimos en nuestro pecado, Dios nos va a juzgar severamente. La gente, hermanos, está ignorando la ira de Dios. ¿Y sabe qué es lo que pasa cuando uno viene y ignora la ira de Dios? Dice Pablo que solamente amontonas ira para el día de la ira. Como una pequeña represa. Estás amontonando ira para el día de la ira. Para ese día de ira santa y justa de Dios. Entonces, hermanos, nosotros debemos de venir y nosotros también, al ser cristianos, debemos de tener un aborrecimiento hacia el pecado. Pero se da cuenta, hermanos, como muchas veces como cristianos somos buenos para enojarnos contra el pecado del hermano. Oh, no, lo que el hermano hizo, eso no tiene perdón de Dios. Pero cuando se trata de nuestro pecado, minimizamos nuestro pecado. Oh, no, lo que yo hice, pues Dios sabe. No es tan grave como lo del hermano, no, lo del hermano, eso sí es grave. Pero lo que yo hice, no, eso Dios sabe y Él es bueno y Él me va a perdonar. Pensamos, hermanos, de nuestro pecado como algo que no es tan grande, como algo que Dios va a entender. ¿Cómo actuamos cuando nuestras esposas pecan, hermanos? Oh, no, es que tú pecaste.
Cuando nuestros hijos, es que tú caíste en un pecado. Y somos rápidos para hacer eso. Pero cuando tenemos que contemplar nuestro propio pecado, hermanos, minimizamos nuestro pecado. Mi pecado no es tan grande. No. Eso es cualquier cosa. Dios lo pasa por alto. Hermanos, tengamos cuidado. Tenemos que reconocer que Dios está enojado contra el pecado de aquel por igual que mi pecado. Y si no me arrepiento, Dios tiene que derramar su ira. Si soy su hijo, Él va a venir y Él va a derramar su ira en mi vida como disciplina. Ustedes recuerdan, lo he dicho muchas veces, Primera de Corintios, capítulo 13, la Santa Cena. Ustedes recuerdan, Dios trató con la iglesia. La iglesia estaba pecando contra Dios. Unos estaban débiles, otros estaban enfermos y otros el Señor ya se los había llevado. Dios trató con la iglesia. Dios estaba enojado contra el pecado y trató y trajo su ira sobre la iglesia, pero era una ira de disciplina. Porque dice el apóstol Pablo que ellos eran hijos de Dios. Pero hay otra ira, hermanos, que viene como justo juicio de Dios para condenación en el infierno. Y es para aquellos que no son hijos de Dios. Dos cosas muy diferentes. Dios sí puede traer su ira sobre sus hijos, pero como una disciplina de amor que lleva al arrepentimiento. Pero el otro lado es una disciplina para condenación en el lago de fuego. Muy diferentes las dos cosas. Ahora, hermanos, viendo esto como introducción y mostrando el panorama, vamos a mirar 4 cosas que traen la ira de Dios sobre su pueblo. Nosotros ya habíamos mirado este tema anteriormente en Isaías, acerca de la ira de Dios. Si usted regresa un poquito atrás en Isaías capítulo 5, versículo 25, ya el profeta había hablado de esto. Por esta causa se ha encendido la ira del Señor contra su pueblo y ha extendido su mano contra ellos y los ha herido. Por esta causa. Ahora, hermanos, cuando llegamos al capítulo 9, nosotros miramos 4 causas por la cual viene la ira de Dios contra su pueblo. Y la primera causa de ella la vamos a mirar del versículo 8 al versículo 12, pero de entrada vamos a leer solamente del 8 al 10. El Señor envía mensaje contra Jacob y cae sobre Israel. Y todo el pueblo lo sabe, es decir, Efraín y los habitantes de Samaria, los que con arrogancia y orgullo de corazón afirman: los ladrillos han caído, pero con piedras labradas reedificaremos. Los sicomoros han sido cortados, pero con cedros los reemplazaremos. Isaías, recuerda, Isaías escribe esta profecía, todo su libro, para venir y hablar acerca de Judá. Pero miramos que él se enfocó primeramente en Judá y ahora Isaías, hermanos, cambia hacia Israel del norte. ¿Recuerdan dónde estaban las otras 10 tribus y media? Israel del norte estaba empezando a experimentar el juicio de Dios. Los sirios estaban contra ellos. Ustedes recuerden, Asiria había venido, y le voy a refrescar un poquito la memoria. Asiria había venido para invadir a Israel del norte y para vencer a los sirios. Recuerden que Israel del norte había hecho una alianza con Siria porque ellos querían quitar al rey de Judá, a Acaz. Entonces, para que se pudiera juntar Judá, Israel del norte y Siria, porque Asiria venía a invadirlos. Y nosotros miramos la palabra de Dios, que Dios envió un mensaje al rey Acaz, el rey de Judá, que le decía: Acaz, tú confía en mí, que yo te voy a librar de la mano de tus enemigos. Acaz no confió en Dios y se unió al ejército asirio
porque pensaba que Asiria en ese momento, como era una potencia mundial y tenía un ejército muy grande, él dijo, hey, cuando yo me junte con ellos, vamos a poder venir y vencer a estos dos. Dios, hermanos, viene y levanta a los asirios para que él derrote a Siria, a Israel del norte y pase también por encima de Judá. Se le cambió la tortilla. Sus amigos vinieron y cuando ellos iban a ir a invadir a aquellas dos naciones, vino y se llevaron también a Judá entre las patas. Ahora, Asiria viene y conquista a los sirios. Después de que él viene y los conquista, Asiria levanta un puñado de sirios para que ahora ellos vinieran y atacaran a Israel del norte. Recuerden que ellos eran aliados. Pero cuando Asiria venció a estos, ellos obligaron a los sirios a ir en contra de Israel del norte. Sus amigos también se les volteó acá la tortilla y ahora sus enemigos los estaban atacando. Pero aún así, hermanos, dice el profeta que ellos no se arrepintieron y no buscaron a Dios. Aún cuando sabían que la ira de Dios estaba sobre ellos por causa de su pecado. En otras palabras, hermanos, para parafrasear esto que acabo de leer del versículo 8 al versículo 10, ellos vinieron y ellos en su arrogancia dijeron, bueno, ¿a quién le importa si Dios nos juzga? ¿A quién le importa si Dios manda su juicio sobre nosotros? Y la respuesta fue esta: el Señor envía mensaje contra Judá y cae sobre Israel. Y todo el pueblo lo sabe. Israel del norte sabía que Dios les estaba pasando el juicio a ellos. Y ellos estaban sufriendo. Y todo el pueblo lo sabe, es decir, Efraín y los habitantes de Samaria. Recuerden que en Israel del norte, la tribu más poderosa era la tribu de Efraín. Y Samaria era la capital de Jerusalén. Entonces dice que todos ellos sabían que lo que les estaba pasando a ellos era por causa de su desobediencia, por causa de su pecado. Y ahora viene la respuesta de ellos. Los que con arrogancia y orgullo de corazón afirman, los ladrillos han caído, pero con piedras labradas reedificaremos. Los sicómoros han sido cortados, pero con cedros los reemplazaremos. ¿A quién le importa si Dios nos juzga? ¿A quién le importa si Dios manda sufrimiento y calamidad para nosotros? Si Él destruye nuestra casa de ladrillo, nosotros hacemos una casa más fuerte de piedra labrada. Si Él destruye mi casa de madera, yo construyo una casa con cedro. Hermanos, los materiales de piedra labrada y de cedro solamente eran usadas por los ricos. Ellos, hermanos, con arrogancia venían y pensaban, bueno, si Dios manda aquí lo malo a mi vida, pues yo voy a venir y yo me voy a esforzar y esto va a mejorar porque yo lo puedo hacer. Yo puedo arreglar la situación. No necesito arrepentirme. Yo no necesito confesar mi pecado. Yo soy más poderoso que Dios. Yo soy más sabio que Dios. Pastor, ¿cómo sabes eso? Mira el versículo 11 y 12. Por tanto, el Señor levanta adversarios de Rezín contra ellos e incita a sus enemigos, los anameos en el oriente y los filisteos en el occidente, que devoran a Israel a boca llena. Con todo eso no se aparta su ira y aún está su mano extendida. Ni con todo eso, hermanos, que le está aconteciendo a Israel del norte, dice que se aparta la ira de Dios y aún su mano está extendida. Pero no era la mano de Dios extendida para ayudarlos. Era la mano de Dios extendida para traer juicio contra ellos. Vemos aquí un pueblo orgulloso que levanta la ira de Dios. Hermanos, qué tremendo es eso, porque nosotros como cristianos, ¿cuántas veces, hermanos, no actuamos de manera orgullosa?
¿Cuántas veces nuestro corazón no se llena de orgullo a lo largo de nuestro caminar a la ciudad santa? Pensamos, hermanos, que podemos hacer lo que queramos, que somos más sabios que Dios, que somos más fuertes que Dios. Dios viene y le dice al pueblo, ustedes piensan que pueden juntarse con Rezín, el rey de Siria. Bueno, yo voy a traer a sus enemigos, no solamente contra él, pero también contra ti. Ellos pensaron, bueno, podemos venir y podemos surfear las olas de la adversidad que el Señor va a mandar. Dice el Señor, yo voy a levantar más enemigos. Unos te van a atacar por enfrente, los arameos, y por la espalda van a venir los filisteos. Imagínate, Israel del norte tenía que pelear, hermanos, por adelante y por atrás. Dios iba a mandar a sus enemigos por todos lados. ¿Quién podía venir y quién podía pararse en medio de dos ejércitos? Dios los iba a levantar por acá, Dios iba a levantar por atrás. Iban a ser rodeados, iban a ser devorados, hermanos. Y vas a reconocer que no puedes contra ellos, porque la ira de Dios no se acaba. Dios dice, te voy a seguir atacando hasta que dejes tu orgullo y te arrepientas. Porque Dios odia el orgullo. Eso, hermanos, dice a su pueblo Israel. Ahora, hermanos, ¿cómo nosotros podemos venir y cómo podemos aplicar esta verdad a nuestras vidas? Tengamos cuidado, hermanos, cuando pensemos que no necesitamos a Dios y nos podemos alejar de Él. No confiemos en nuestra propia sabiduría y poder. La palabra de Dios dice que nosotros debemos de depender de la sabiduría y del poder de Dios. Porque el orgullo destruye. Porque Dios odia el orgullo. Dios muchas veces, hermanos, permite en la vida tiempos difíciles para demostrarnos que nosotros no podemos solos. Solo porque muchas veces, hermanos, cuando las situaciones vienen y nosotros sabemos y somos conscientes cuando las situaciones vienen de parte de Dios por causa de nuestra desobediencia. Usted y yo lo sabemos. Cuando venimos y nos alejamos de Dios y dejamos a un lado la palabra de Dios y tomamos nuestras decisiones sobre la palabra de Dios. Nosotros sabemos, hermanos. Y cuando vienen las situaciones difíciles empezamos a pensar, bueno, solo necesito trabajar un poco más. Meto tiempo extra, tengo más dinero y salgo de esta situación. Y pensamos, hermanos, que nosotros podemos venir y teniendo un poco más, con eso basta y con eso va a salir de la situación. En vez de buscar más y más a Dios. En vez de poder venir y humillarnos delante de la poderosa mano de Dios para que a su momento Él nos exalte. Pero con arrogancia pensamos y utilizamos nuestros métodos para resolver nuestros problemas sin Dios. Yo no necesito leer la palabra de Dios. Yo no necesito orar. Yo no necesito venir y congregarme en la iglesia. Yo puedo hacer las cosas solos. Yo no necesito compañerismo con los hermanos. Yo soy el que puede venir y puedo hacerlo yo mismo. Eso nos lleva al segundo punto, la autosuficiencia. Mira ahora el versículo 13 al versículo 17. Pero el pueblo no ha vuelto a aquel que los hirió. ¿Ustedes recuerdan quién fue el que los estaba hiriendo? Claramente eran los asirios, eran los sirios, eran los filisteos, eran los arameos, por todos lados los estaban hiriendo. Pero ¿ustedes saben quién levantó a esas naciones? Dios. Pero el pueblo no se ha vuelto a aquel que los hirió. El pueblo no se ha arrepentido. No han buscado al Señor de los ejércitos. El Señor pues corta de Israel la cabeza y la cola, la hoja de palmera y el junco en un mismo día. El anciano y venerable es la cabeza. Y el profeta que enseña la mentira es la cola. Porque los que guían a este pueblo lo extravían
y los guiados por ellos son confundidos. Por eso no se complace el Señor en sus jóvenes, ni se complace de sus huérfanos, ni de sus viudas, porque todos ellos son impíos y malhechores, y toda boca habla necedades. Con todo eso no se aparta su ira, y aún está su mano extendida. Confiamos en nosotros mismos. Confiamos en nuestros líderes. Confiamos en nuestros guías. No necesitamos a Dios. Tenemos otras fuentes donde poder venir y donde obtener sabiduría. No buscaron a Dios. Confiaron en sus líderes. Y Dios dice, yo les voy a quitar a sus líderes. Yo les voy a cortar la cabeza y les voy a cortar la cola. Qué tremendo, hermanos. Yo les voy a quitar a aquellos que están en las posiciones más encumbradas, hasta aquel que está en las posiciones más bajas, porque todos ellos confiaban en ellos mismos. Todos ellos confiaban en que podían ir, hermanos, con el profeta, que el profeta les diera palabras, pero dice que eran palabras de mentira. No era conforme a la verdad de Dios. Ellos iban buscando nada más quien les rascara los oídos, quien les apapachara su pecado. Dice Dios, yo voy a matar al profeta mentiroso. Yo voy a matar a los líderes. ¿Con qué propósito? Con el propósito de que ellos vinieran y buscaran a Dios. De que ellos vinieran y se arrepintieran de sus pecados. Los ancianos y venerables son la cabeza. El profeta que dice todo lo que los ancianos les dicen que hagan, ellos son la cola. Los ancianos movían, hermanos, a los profetas a donde ellos querían. Y les decían que ellos solamente dijeran mentira y no lo que el Señor quería que su pueblo hiciera. Ellos eran autosuficientes. Yo tengo la posición. Yo tengo el dinero. ¿Para qué necesito a Dios? Y Dios dice, yo te voy a quitar todo eso. Tanto la cabeza como la cola. Tanto la rama de arriba como la caña por abajo. No tendrá misericordia de sus jóvenes, de sus huérfanos y viudas. Porque son malos y su boca habla necedades. Qué tremendo, hermanos. Qué tremendo, hermanos. Yo mientras estaba mirando esto, decía, oye, Dios siempre ha estado a favor de la viuda y el huérfano. Pero dice aquí, no voy a tener misericordia de la viuda, no voy a tener misericordia de los huérfanos, no voy a tener misericordia de los jóvenes. Todos ellos iban a morir. Hermano, mientras yo contemplaba esto, siempre hemos dicho que los jóvenes son la vida de las iglesias, la vida de una ciudad. Donde hay jóvenes, hermanos, hay alegría. Donde hay jóvenes, hay júbilo. Imagínate, dice Dios, yo no voy a venir y no voy a perdonar a los jóvenes porque hablan necedades. Porque hablan mentira, porque su corazón se ha desviado de Dios. Oh, qué tristeza, hermanos. Porque Dios le iba a quitar la vitalidad a ese pueblo. Sus jóvenes iban a morir. Las viudas que Dios siempre ha estado a favor de las viudas iban a morir. Los huérfanos iban a morir. Por causa de su corazón que solamente hablaba necedades. Imagínate a un huérfano, no, pues yo voy a robar porque yo no tengo padres. Dios lo va a entender, no te preocupes. Dios lo va a entender. Dios es bueno. Él es bueno con los huérfanos, no te preocupes. La viuda amargada de corazón. No, Dios va a entender mi amargura porque Dios es bueno y pues Él puede entenderme a mí. No, hermanos. Dios dice que Él iba a venir y Él iba a tratar. Ellos pensaban, yo puedo pecar y puedo hacer lo que quiera. Y a Dios no le va a importar. Él me va a perdonar.
Dios dice, yo estoy tan enojado con el pobre como con el rico, con la cabeza como con la cola. No importa quién eres tú que rechazas a Dios. Él te va a juzgar. Aún la viuda, el huérfano y el joven. No hay excusa. Yo los voy a juzgar a todos. Hermanos, ¿qué podemos aprender de esto? Debemos dejar la autosuficiencia y depender totalmente del poder de Dios, totalmente de la sabiduría de Dios. No podemos, hermanos, depender de un hombre. No podemos depender de un líder. Usted nunca dependa de mí. Yo soy un hombre pecador igual que usted. Yo soy un hombre que dependo de Dios. No hay otro lugar a donde yo pueda correr. En tiempo de tentación, en tiempo de prueba, en tiempo de lucha, en tiempo aún cuando peco, hermanos, yo no corro a ustedes, yo corro a Cristo. Ten misericordia de mí, pecador. No dependa de los líderes, no dependa de Cristo. Él fue el que murió en la cruz del Calvario por usted. Él fue el que soportó los horrores de la muerte. Él fue el que venció la muerte y resucitó con poder y gloria al tercer día. Confíe única y exclusivamente de la gracia y de la misericordia de Cristo. Él es grande para perdonar. Ellos confiaban en sus líderes. Dios dice, yo los voy a matar. Voy a matar a tus líderes para que ustedes regresen al Señor. Tercer punto que nosotros miramos, hermanos, la destrucción propia. La destrucción propia trae la ira de Dios. Versículos 18 al 21. Porque arde como fuego la impiedad, zarzas y espinos consume, y enciende la espesura del bosque. Como remolinos suben en la columna de humo, pero el furor del Señor de los ejércitos, por el furor del Señor de los ejércitos es quemada la tierra y el pueblo es como combustible para el fuego. Qué tremendo, hermanos. El pueblo es como combustible para el fuego. El hombre no perdona a su hermano. Corta de un tajo lo que está a la derecha, pero aún tiene hambre. Y come lo que está a la izquierda, pero no se sacian. Cada cual come la carne de su propio brazo. Manasés devora a Efraín y Efraín a Manasés, y ambos están contra Judá. Con todo eso no se ha apartado su ira y aún está su mano extendida. Cuando nosotros llegamos a esta tercera estrofa, hermanos, nosotros miramos algo terrible. Todos se están comiendo literalmente unos a otros. Y cuando hablo literalmente, hermanos, estoy hablando de que ellos mismos se estaban comiendo unos a otros. Ellos mismos se estaban comiendo unos a otros. No estaban murmurando. No, literalmente los estaban echando en ollas y se estaban comiendo unos a otros. Porque ellos habían sido cercados, ellos habían sido sitiados. Y no había manera de que los suministros pudieran entrar a esas tierras y ellos poder venir y consumir, hermanos. Ellos no entraban los granos, no entraba la carne, se acabó todo en la ciudad para comer y al final llegaron a donde ellos mismos estaban comiendo. Dios los trajo a juicio, la ira de Dios vino sobre su pueblo. ¿Se puede imaginar llegar a ese punto? Llegar a un punto donde tú te tienes que comer a otro ser humano. ¿Recuerdan de aquella mujer que vino delante del rey y le dijo, oye, pues nosotros venimos aquí, dice, y estamos reclamando, yo vengo a reclamar, porque el día de ayer esta mujer dijo que nos comiéramos a mi hijo. Ayer nos los comiéramos, y hoy dice, yo vine para que nos comamos al hijo de ella, y ahora ella no lo quiere sacar. Ahora ella no quiere que nos los comamos.
Oh, hermanos, eso es terrible. Eso es terrible. Eso era parte del juicio y de la ira de Dios contra su pueblo. Dios que había dicho de Israel, ustedes son la niña de mis ojos. Dios que hizo pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Dios que vino, hermanos, y sacó de Ur de los Caldeos a Abraham, no siendo un pueblo, y lo hizo una gran nación. Dios los llevó a ellos a que ellos vinieran y a que ellos se llegaran a un punto donde se comían unos a otros. Pero ¿cómo llegaron a este punto? Mira el versículo 18, hermanos. Porque arde como fuego la impiedad, zarza y espino consume y enciende la espesura del bosque, como remolinos suben en columna de fuego. Dice, porque arde como fuego la impiedad. La maldad los estaba consumiendo, hermanos. Era el pueblo de Dios, pero tenían un corazón malvado. No había en ellos, hermanos, empatía. No había en ellos gracia y misericordia. Pura impiedad, pura maldad, puro pecado. Y los llevó a cometer esos actos aborrecibles. Ellos pensaron que podían jugar con ese fuego, que no los iba a quemar, que no les iba a hacer nada. Y poco a poco, hermanos, empezaron a destruirse unos a otros. Se estaban autodestruyendo. Y fíjense cómo muchas veces, hermanos, nosotros miramos el pecado, según la palabra de Dios, es como un fuego. Muchas veces, hermanos, como cristianos empezamos y decimos, no, bueno, voy a jugar con esto, no pasa nada si miro esto. Y al día siguiente, no pasa nada si miro esto. Y al día siguiente, no pasa nada si miro esto. Y cuando viene a ver, usted está enganchado en situaciones tan tremendas, en pecados tan profundos, que cuando su familia se entera, la familia, hermanos, es destruida. Usted mismo se empieza a destruir por causa de su pecado. Porque el pecado es como fuego. Cuando jugamos con el pecado es como jugar con fuego. Y nos estamos destruyendo a nosotros mismos. Y la ira de Dios viene sobre nosotros. La ira, hermanos, la autodestrucción trae la ira de Dios. Sabe, muchos cristianos, he conocido muchos cristianos, hermanos, que empezaron jugando con el pecado y al terminar y resultaron quemados y ya no pudieron mirar esas cosas, hermanos, y volver a regresar, hermanos. Tenga cuidado cuando usted lo controla el enojo. No, yo puedo controlar mi enojo, no pasa nada, no te preocupes. ¿Cuántos hombres que en algún momento dijeron que eran cristianos no están en una cárcel porque no pudieron controlar su enojo? Hace 20 años que yo estaba en el Instituto Bíblico, hermanos, había un hombre que le decían el cubano. Y ese hombre pues llegaba a la iglesia. En una ocasión este hombre vino y recuerdan antes las personas se colgaban con los diablitos. Agarraban un gancho, ponían en donde pasaba la electricidad y ya de ahí obtenían electricidad gratis. Pues ese hombre venía y usaba ese mismo método para venir y jalar la energía a su casa. En una ocasión pasó otro hombre y vino y le cortó el cable, porque pasaba la carretera y vino y le cortó el cable. Entonces cuando este hombre se enteró, fue y le fue a reclamar. ¿Y saben qué fue lo que hizo el cubano? Vino y lo mató y ahorita todavía creo que está en la cárcel. La ira lo dominó y lo llevó a matar a una persona. Hermanos, ¿cuántas personas no vienen y son dominadas cada día? Es que soy impaciente, es que tengo ira, es que tengo orgullo, es que no puedo venir y evitar el adulterio, no puedo venir y evitar la pornografía, no puedo venir y evitar robar, no puedo venir. Hermanos, todo empieza poco a poco. Nada, hermanos, ninguno de nosotros termina en un gran pecado como por arte de magia. Miren lo que dice Santiago capítulo 1, versículo 15. Santiago 1:15.
Después, cuando la pasión ha concebido, da a luz el pecado. Y cuando el pecado es consumado, engendra la muerte. Hermanos, el pecado siempre va a traer destrucción. Siempre va a traer destrucción. Cuando nosotros jugamos con el fuego del pecado, siempre vamos a salir quemados. Y lo más tremendo es que otros también van a resultar ser dañados por el fuego. Dios, hermanos, estaba enojado. Dios estaba enojado contra el pecado. El pueblo se estaba autodestruyendo ellos mismos. Se estaban comiendo unos a otros por causa de su impiedad, por causa de su maldad. Y el último punto, hermanos, el egoísmo y la injusticia social trae la ira de Dios. Regrese conmigo, por favor, a Isaías capítulo 10, versículos 1 al 4. ¡Ay de los que decretan estatutos inicuos y de los que constantemente escriben decisiones injustas para privar de justicia a los necesitados, para robar de sus derechos a los pobres de mi pueblo, para hacer de las viudas su botín y despojar a los huérfanos! ¿Y qué harán ustedes en el día del castigo, en la devastación que vendrá de lejos? ¿A quién huirán por auxilio? ¿Y dónde dejarán su riqueza? Solo queda encorvarse entre los cautivos o caer entre los muertos. Con todo eso no se aparta su ira y aún su mano está extendida. La última estrofa de esto, hermanos. El egoísmo y la injusticia social. Se hacían leyes para venir y para abusar de los más necesitados. ¿Sabes con qué propósito se hacían estas leyes? Para que ellos pudieran venir y obtener más cosas, para que ellos vinieran y obtuvieran más ganancia, pasando por encima de los más necesitados. Hermanos, así como Dios odia la autosuficiencia, la arrogancia, Dios, hermanos, odia el egoísmo. Odia el egoísmo. Y hermanos, vivimos en una sociedad de egoístas. En una sociedad, hermanos, donde el hombre, todo lo que viene y obtiene, esto es mío, y lo atesoramos, hermanos, y lo queremos tener ahí, porque esto es mío. Oye, pero tu hermano tiene necesidad. Pues sí, pero que le haga como pueda, esto es mío. A mí me costó, es mi trabajo. Yo tuve que venir y yo tuve que esforzarme y trabajar. Santiago dice, oye, pero tienes 10 cobijas que no usas. Y él se está muriendo de frío en la noche en su casa. Sí, pero esas 10 cobijas tal vez algún día las voy a necesitar. Yo las quiero en mi casa. Además, tienen recuerdo sentimental. Con ella yo vine, con ella cubría a mis hijos hace 30 años cuando eran pequeños bebés. Egoísmo, hermanos. Y tenemos que reconocer que aún como cristianos muchas veces nosotros somos egoístas. Les voy a poner algún ejemplo de esto. ¿Cuántas veces, hermanos, en este tiempo usted ha dejado su comodidad y se ha dispuesto a ir y a visitar a un huérfano, a ir y a visitar a una viuda, a ir y asistir a alguien que se encuentra en una necesidad? ¿Cuántas veces usted ha dicho, oye, ¿sabes qué? Yo me enteré que el hermano, que la hermana está pasando por una situación económica, por una situación de salud. Yo voy a venir y voy a dejar mi control, voy a dejar mi televisión, voy a dejar mi silloncito y voy a caminar para ir con mi hermano, para ir a orar por él, para ir y compartir la palabra de Dios con ella. Hermanos, estamos tan absortos en nosotros. Nuestro corazón, nuestro egoísmo no nos deja ver más allá las necesidades de aquellos que están sufriendo.
Aún, hermanos, ¿cuántas veces, hermanos, no venimos y dejamos el trabajo por venir el domingo a la casa del Señor y escuchar su palabra y adorar su nombre y tener comunión con nuestros hermanos en la fe? ¿Por qué? Porque queremos un poquito más de este mundo para atesorarlo. Porque queremos un poquito más de dinero, porque queremos el nuevo sillón, queremos la nueva televisión, el nuevo teléfono, la nueva tableta, queremos la nueva casa, la nueva comodidad, lo que está de moda. Porque es lo que yo quiero, es lo que a mí me satisface. Y nuestro corazón lleno de orgullo. Mientras aquellos, los pobres, están viniendo y están padeciendo. Oh, hermanos, como hijos de Dios, tenemos que venir y tenemos que cambiar esa mentalidad. ¿Por qué a veces somos tan orgullosos, tan egoístas? Porque nada más estamos pensando en nosotros mismos. Y dice la palabra de Dios que Él está airado contra el egoísta. Está airado contra aquel que no muestra justicia, hermanos. Fíjense, yo lo veo como una aplicación de Isaías, de todo lo que él ha venido diciendo, hermanos. Isaías viene y hace 3 preguntas. Y yo quiero que usted venga y usted lo aplique para su vida. Mire lo que dice el versículo 3. ¿Y qué harán ustedes en el día del castigo? En la devastación que vendrá de lejos. ¿Qué harás en el día del juicio? Hermanos, si elegimos a seguir haciendo, hermanos, lo que estamos haciendo, un día vamos a enfrentar al Dios Todopoderoso. ¿Qué va a hacer usted en aquel día? ¿A dónde se va a refugiar usted? Dice la segunda pregunta, mire conmigo. ¿A quién huirán por auxilio? ¿Van a correr a sus amigos mundanos? ¿Aquellos a los cuales ustedes recurren para obtener sabiduría? ¿A quién van a correr en auxilio, hermanos, cuando se encuentren delante del gran trono blanco? La respuesta es a nadie. Nadie va a estar ahí, al lado de usted, porque usted va a estar delante del Cordero inmolado por sus pecados. Él va a ser el juez. Él va a ser el juez. Él ya no va a ser el abogado. Él ya no va a ser el que va a estar entre usted y Dios como árbitro, como mediador. El Cordero va a estar sentado en su trono. ¿A dónde va a correr usted? Si el Cordero está allá como un león rugiente, ¿a quién va a correr a usted? La tercera pregunta que hace Isaías: ¿y dónde dejarán su riqueza? ¿Dónde dejarán su riqueza? ¿Dónde dejará su fama? ¿Dónde dejará todo lo que obtuvo en esta tierra? ¿Dónde está todo eso? Claramente la pregunta es una pregunta retórica y se contesta ella misma. ¿Dónde estará todo eso, hermanos? No va a servir de nada en aquel día. Hermanos, nosotros debemos entender, la ira de Dios es una cosa seria y nosotros como hijos de Dios debemos de tomarla en serio. Y aún ser muy honestos con nosotros mismos y examinarnos y decirnos qué cosas en mi vida pueden venir y acarrear la ira de Dios contra mí. ¿Qué cosas en mi vida pueden venir y hacer que Dios se enoje contra mí? ¿Hay algo en este momento que pueda venir y la ira de Dios pueda venir sobre mi cabeza? Eso lo conoce cada uno de nosotros, hermanos. Yo no conozco sus corazones, pero Él es omnisciente. Conoce, hermanos, nuestros pensamientos aún antes de que la palabra salga de nuestra boca. A Él nadie lo puede engañar. Yo puedo dar, hermanos, una apariencia de piedad, como dijo el apóstol Pablo, pero por adentro puedo estar lleno de huesos muertos. Dios lo conoce.
No hay nada que yo o usted podamos ocultar delante de Él. Nada lo podemos ocultar, hermanos. Otra pregunta que usted se puede hacer, ¿estoy enojado con las cosas que Dios odia? ¿Estoy enojado con las cosas que Dios odia? Hermanos y amigos, ¿cuál es la respuesta para pecadores que hemos pecado contra el Santo del universo? ¿Cuál es la respuesta? Mire conmigo y quiero terminar con esto, por favor. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9. Primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, lo hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Hijitos míos, les escribo estas cosas para que no pequen. Y si alguien peca, tenemos abogado para con el Padre, a Jesucristo el justo. Él mismo es la propiciación por nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino también por los del mundo entero. Si usted se examina y mira su caminar en este momento, dice, yo he pecado contra Dios. Dios dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestro pecado y limpiarnos de toda maldad. Hijitos míos, si alguno peca, abogado tenemos para con Dios, Jesucristo el justo. Hermanos, amigos, Dios es un Dios de misericordia. Dios es un Dios de benevolencia. Dios es un Dios de paciencia, de gracia, de bondad, de longanimidad. Pero también la palabra de Dios es muy específica cuando dice que Dios es un Dios santo, es un Dios justo y es un Dios de ira. No escuche la mentira de Satanás que dice, Dios no puede venir y Dios no puede condenar a nadie al infierno. La palabra del Señor enseña que Jesucristo regresa un día. Y regresa, hermanos, con dos propósitos. Por un lado, para dar recompensa de gloria y vida eterna a aquellos que caminaron, dándole la gloria y la honra, obedeciendo sus mandamientos con alegría de corazón. Y la segunda cosa, para dar retribución a todos aquellos que no obedecieron al Evangelio de Cristo. Y recuerden, la palabra de Dios dice, horrenda cosa es caer en las manos de un Dios vivo. El hombre te puede asesinar, pero Dios puede enviar tu alma al infierno y estar ahí por los siglos de los siglos. Y nadie correr en tu rescate. ¿Sabes por qué? Porque aquellos que vayan a la gloria eterna van a estar en un gozo inefable, dice el apóstol Pablo, un gozo indescriptible, hermanos, como jamás usted y yo lo hemos experimentado en esta tierra. ¿Ustedes creen que van a estar pensando en lo que están sufriendo en el lago de fuego? Mientras aquellos van a tener un sufrimiento también indescriptible por los siglos de los siglos, donde el gusano no muere y el fuego no se consume. Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Dios es el mismo que dijo ayer, sed santos como yo soy santo. Dios es el mismo ayer y hoy y por los siglos, que dijo, busca la paz y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. No importa cuánto puedas tú venir a la iglesia, no importa cuántos pasajes bíblicos puedas venir y tener, no importa cuántas horas puedas estar arrodillado orando, si no caminas en obediencia y santidad delante de Dios, todas esas cosas no sirven para nada. ¿Recuerdan las palabras de Cristo? Señor, Señor, en tu nombre hicimos
obras en tu nombre, Señor, echamos fuera demonios en tu nombre, Señor, hicimos esto. Y el Señor les dirá, apártate de mí porque nunca te conocí. Hermanos, contemplemos nuestro caminar delante de Dios, examinémonos. Dios es grande y misericordioso. Dios es perdonador. Si hay algo que tenemos que ajustar en nuestras vidas para caminar en santidad, hagámoslo, hagámoslo. Porque Dios no tiene por justo al pecador. Padre, te doy gracias en este momento, Señor. Gracias por tu palabra, Dios. Yo sé que es un mensaje fuerte, Señor. Pero es un mensaje, Señor, que nos encara contra la verdad de tu palabra, Señor. Usted está creando, Señor, una iglesia para que pueda habitar con usted por toda la eternidad en su presencia. Una iglesia que se aparta del pecado, Señor. Una iglesia, Señor, que le sirve con temor y temblor, Señor, con alegría de corazón, Señor. Ayúdanos a ser, Señor, esa iglesia, Señor, que camina en santidad, mientras esperamos, Señor, el momento que usted nos llame a su presencia y poder encontrarnos con usted y sentir ese gozo inefable que usted ha venido y usted ha prometido a aquellos que ha lavado con su sangre bendita. Ayúdanos, Señor, a clamar cada día, Señor, Maranata, regresa pronto, regresa por tu pueblo, Rey. Gracias, Cristo. Amén y amén.